Bienvenidos a los talleres del área de vulnerabilidad realizados por Swisscontact. En este caso realizaremos el taller número 1 denominado Principios de configuración estructural para viviendas estructuradas en muros de mampostería confinada. Para comenzar, hablaremos de algunas problemáticas comunes que se presentan en este tipo de viviendas. La primera de ellas tiene que ver con la combinación de sistemas estructurales, tanto en planta como en altura, con diferentes rigideces en este tipo de construcciones. La segunda problemática tiene que ver con la disposición asimétrica y la determinación de formas irregulares en planta para este tipo de sistema estructural. La tercera problemática que se presenta es el desplazamiento de los elementos estructurales en altura, lo cual genera problemas también de vulnerabilidad en estas construcciones. El cuarto punto que tiene que ver con estas problemáticas se refiere a la existencia de vacíos en las placas y configuración de formas irregulares que presentan irregularidad y vulnerabilidad sísmica al momento de un evento de este tipo. La última problemática muy común tiene que ver con el dimensionamiento de los vanos para ventanas dentro de los muros estructurales o de rigidez que no cumplen con lo establecido en la normativa. Como objetivos del taller tendremos los siguientes 3 puntos. El primero será evidenciar el comportamiento estructural de construcciones irregulares para comprender por qué debemos proponer edificaciones con geometrías más regulares para reducir la vulnerabilidad sísmica de nuestras viviendas. Como segundo objetivo tendremos establecer los requisitos mínimos de diseño estructural que requieren las viviendas de 1 y 2 pisos acorde a la NSR 10 en su título E, y lo utilizaremos para proponer un ejercicio de simulación donde apliquemos estos principios. Y el tercer objetivo será recalcar el papel del maestro de obra en nuestros sectores informales en la correcta disposición y en la toma de decisiones sobre la disposición idónea de los elementos estructurales y su construcción en nuestras viviendas. Si usted está de pie y le aplican una carga en la parte superior de su cuerpo, ¿cuál sería la mejor posición para oponerse a la deformación o a ser desplazado ante la acción de esa carga? La segunda pregunta tiene que ver con la necesidad de configurar elementos rígidos dentro de una estructura. Si, por ejemplo, suponemos que tenemos una ventana y tenemos solo el marco de la ventana, ¿el marco de la ventana por sí mismo es rígido? ¿Cuál función cumple el vidrio? De manera semejante podríamos hablar de una mesa modular. Si tenemos primero las patas de la mesa y luego un marco, esa mesa, ¿cómo va adquiriendo rigidez a medida que se completan todas sus partes? De este modo y con estas preguntas procederemos a la realización de las actividades didácticas de este taller. Una vez realizadas las preguntas para abordar el tema, pasaremos a realizar las actividades didácticas. Este taller cuenta con 2 unidades didácticas. La primera de ellas se denomina Principios de comportamiento estructural y la segunda, Principios de configuración estructural. Todos los talleres, tanto del área de vulnerabilidad como el área de habitabilidad, tienen un material didáctico que se debe usar para realizar esas unidades didácticas. En este caso, para la unidad didáctica de principios de comportamiento estructural, que están dentro del bolso donde está el material, utilizaremos las 4 láminas en foamy verde que observamos acá y utilizaremos las 4 láminas en foamy rojo que se ven acá. Esta primera lámina, donde se observa estas perforaciones con unos números colocados en cada una de ellas, será la base para armar todos los modelos de esta primera unidad. El objetivo de esta primera unidad será reconocer el comportamiento estructural de diferentes elementos constructivos que hacen parte del sistema aportante de una vivienda. Esta estrategia la hemos denominado el Lego de la construcción.
Daremos inicio a la unidad didáctica 1 con el paso A. En el paso A vamos a analizar la relación que hay entre la longitud del muro y su rigidez. Para ello utilizaremos las fichas números 1, 2 y 3 que se encuentran contenidas en esta lámina de FOMI. En la estrategia 1, paso A, utilizaremos la ficha número 1, la ficha número 2 y la ficha número 3. Como lo mencionamos, analizaremos la relación entre la longitud del muro y su rigidez. Aplicaremos una carga a cualquiera de los integrantes del grupo. Los demás observarán una carga paralela al plano del muro, para observar que a medida que el muro es más largo, es más rígido, opone mayor resistencia a la deformación. Sin embargo, si aplicamos una carga perpendicular a cada uno de estos elementos, observaremos que ninguno ofrece mayor oposición a ser deformado con cargas perpendiculares a su plano. Esto nos permitirá debatir acerca del uso de elementos más largos que cortos, estructurados en mampostería confinada para nuestras viviendas. En el paso B se analizará diferentes secciones de pórticos estructurales para establecer las diferencias en su comportamiento dependiendo de las secciones de los elementos. Utilizaremos las fichas 5, 6 y 7. Tomaremos entonces las fichas número 5. Aquí tenemos el número dentro de la base, la ficha número 6 y la ficha número 7, y las colocaremos en su respectiva posición. De igual forma como procedimos en el anterior punto, aplicaremos una carga horizontal paralelo al plano del elemento para que, en conjunto con nuestros compañeros participantes en el grupo de trabajo y el tallerista, analicemos la influencia del tamaño de la sección, tanto de la viga como de la columna, en el comportamiento ante movimientos horizontales. De la misma forma que realizamos en los muros, podremos ver que con fuerzas perpendiculares a su plano tampoco es lo que aporte mucho este tipo de secciones en la rigidez. Analizado el tema de las deformaciones frente a las fuerzas, pues el tallerista hablará acerca de la necesidad que existe de colocar elementos estructurales, bien sea en muros de carga o bien sea en pórticos estructurales, en las dos direcciones principales en planta para poder resistir los esfuerzos que provienen de un movimiento sísmico y de esa manera configurar una estructura que no sea vulnerable ante estos efectos. En el paso C se construirá un modelo de 2 pisos para una edificación donde se combinen los dos sistemas estructurales de los que hemos hablado, los muros de carga y los pórticos. En el paso C utilizaremos las fichas 8, 9, 10 y 11. La ficha número 9 simulará el muro estructural de la construcción. Las fichas número 8 simularán las columnas para configurar los pórticos. La ficha número 10 simulará las placas de entrepiso. Colocaremos uno en la mitad y otra en la parte superior para configurar nuestra edificación de 2 niveles, y realizaremos algo similar a lo que hemos venido trabajando en nuestros otros modelos. Aplicaremos una fuerza en esta construcción que tiene una configuración irregular. Aplicaremos una fuerza horizontal en la mitad de la losa y nos daremos cuenta de la manera como se comporta el modelo, el cual intenta girar por su lado más flexible. A esto es lo que denominamos asimetría de rigideces y nos puede generar esta deformación que se denomina torsión en nuestra construcción. Para hablar del tema, el tallerista podrá mostrar imágenes y
una posible respuesta a este problema, para lo cual utilizaremos la ficha número 11, que nos permitirá configurar algo similar en términos de rigidez a lo que utilizamos en nuestra parte posterior, donde tenemos el muro estructural. Una vez utilizadas estas diagonales, procederemos a aplicar la carga y podemos observar que aunque la carga se aplique, la deformación ya no es la misma y estamos trabajando con una estructura que es simétrica en términos de rigideces. Como conclusión de este paso C, el tallerista podrá hablar sobre la necesidad de configurar estructuras que sean simétricas en rigideces en cada una de las direcciones principales en planta de la construcción. Por ejemplo, si colocamos una carga en esta dirección, observamos que ante la ausencia de elementos estructurales en esta dirección, no tenemos mayor oposición a la deformación. Por lo tanto, nuestras viviendas en mampostería confinada deberán tener muros en la dirección 1 y muros en la dirección 2 en planta. En el paso D, construiremos una edificación de 2 niveles, en la cual en el primer piso utilicemos un sistema de pórticos, como se ve en la imagen, y en el segundo un sistema de muros de carga. En cada una de las diapositivas de la presentación en PowerPoint, que estará presente durante la realización del taller, aparecerán las fichas que se deben utilizar para la construcción del modelo. En el paso D utilizaremos las fichas 4, 12, 13, 14 y 16. Las fichas 4 nos servirán como columnas para el primer nivel de la construcción. Las fichas 12 y 13 serán los muros del segundo nivel. La ficha 14 será la placa de entrepiso y la 16 la placa de cubierta. Nótese que deberemos utilizar estas fichas en posición invertida para poder utilizar el mismo modelo en el siguiente paso. La perforación, donde en el extremo superior de la ficha debe ir hacia el vértice de la placa. Procederemos a colocar la placa de cubierta. Montaremos en las posiciones destinadas para las columnas. De esta forma, habremos construido una edificación de 2 niveles donde combinamos 2 sistemas estructurales, sobre la cual procederemos de modo muy similar a nuestros anteriores modelos a aplicarles cargas horizontales en cualquiera de las direcciones, observando sus deformaciones. En el paso E, realizaremos un modelo invertido al anterior. Le daremos vuelta al modelo para que, como se ve en la imagen, quede el sistema del primer piso rígido y en el segundo piso el sistema flexible. Utilizaremos las mismas fichas, las mismas piezas que en el modelo anterior. Habíamos dicho que en el paso D las fichas quedarían invertidas, puesto que aquí en este paso E le daremos vuelta al modelo completamente. Sacaremos el modelo de su posición, lo giraremos y la pieza 15 aparece para darle cubierta a este último modelo. Retiraremos la pieza inferior, que es la 16,
y procederemos a empalmar correspondiente con los números el modelo dentro de la base. De este modo habremos culminado el modelo. Nos permitirá entender cómo, dándole la vuelta o mezclando los sistemas de una manera diferente, obtendremos un primer nivel con un sistema más rígido que se opone más a la deformación, mientras que el segundo nivel, pues, aunque sea más flexible, como no se transmiten las deformaciones desde el primer nivel, tendremos una edificación menos vulnerable. Las mismas cargas que vemos acá las podremos aplicar moviendo la base, simulando el efecto del sismo. Con este modelo, entonces, entenderemos que este tipo de combinaciones estructurales serían permitidas y lo son, acorde al título A, siempre y cuando se cumplan unos requisitos estructurales que deben ser revisados por un ingeniero calculista. Ahora bien, para las construcciones que nosotros vamos a aprender en este taller, ninguna de esas combinaciones estructurales serán tenidas en cuenta, pues vamos a configurar la totalidad de la vivienda con muros en mampostería confinada en sus dos niveles, tal como lo menciona el título E de la NSR 10. En el paso F realizaremos un modelo de 2 pisos en donde en el segundo nivel desplazaremos los muros que dan sobre la fachada hacia un voladizo. Utilizaremos las fichas 17 a la 22. Las 17 serán los muros cortos laterales, 18 muros posteriores largos, 19 muros de primer nivel, 20 muros desplazados de segundo nivel, 21 entrepiso, 22 cubierta. Como mencionamos en anteriores pasos, esta perforación estará localizada hacia el vértice de la construcción. De este modo, terminaremos nuestra construcción de nuestra vivienda de 2 niveles con muros de carga, donde habremos desplazado en el segundo nivel los muros hacia el voladizo. Una solicitud muy recurrente de nuestros propietarios. Con este modelo podremos aplicar cargas verticales sobre el voladizo para darnos cuenta de la inconveniencia en la transmisión de la carga frente a la reacción del muro del primer piso y la acción del muro por la carga descendente. Generalmente, este tipo de práctica se lleva muy a cabo y ocasiona una mala transmisión de esas cargas verticales. Para efectos de nuestro taller, haremos hincapié en que lo ideal dentro de esta estructura es que los muros sean continuos desde cimentación hasta cubierta. De esta manera lo realizaremos en la segunda unidad didáctica que veremos más adelante. En el paso G analizaremos la influencia de los vanos presentes dentro de nuestros muros en mampostería confinada versus su comportamiento ante fuerzas horizontales. Utilizaremos las fichas 26, 27 y 28. Es un procedimiento muy sencillo, basta con colocar cada una de las fichas en la perforación destinada para su colocación y aplicaremos una carga horizontal en cada una de ellas, paralela al plano del elemento. En el caso de la ficha 26 tendremos un vano muy pequeño
En el caso de la ficha 27 tendremos un vano un poco mayor. Aplicaremos la misma carga y analizaremos la influencia que tiene este vano en el comportamiento del muro ante cargas horizontales. Pasaremos a la ficha 28 con un vano bastante grande. Aplicaremos la carga y nos daremos cuenta que en este caso la perforación es tan grande para dejar el vano de ventana que afecta la rigidez del elemento, es decir, estamos quitándole demasiada sección al muro desde el punto de vista estructural. En este caso, a partir de este análisis, el tallerista hablará que para efectos de cálculo de elementos verticales de soporte de nuestra construcción, en el título E se hace una clara alusión de que solamente se tendrán en cuenta los muros que vayan de cimentación al diafragma superior y que estén delimitados por elementos de confinamiento sin vanos para ventanas o puertas. En este sentido, nos quedaría solamente esta sección y esta sección, que desde el punto de vista constructivo sería tedioso, por no decir complicado, tener una columneta de confinamiento, otra columna de confinamiento y una sección de muro con una sola unidad de mampostería. Por tanto, como ya habíamos visto en un paso anterior, lo mejor es tener elementos más largos para poder colocar las columnetas, que estos elementos sean tenidos en cuenta como elementos estructurales y reducir, por tanto, los vanos dentro de los muros. En el paso H analizaremos la influencia de esos vacíos de los que hablábamos en el anterior paso, pero esta vez en los elementos horizontales, placas que denominamos en nuestras construcciones. Tendremos las piezas 23, 24 y 25 apoyadas sobre las piezas número 4. En este caso hablaremos de la presencia de estos vacíos dentro de los diafragmas de piso. En este caso estamos hablando de una placa completamente maciza que en el momento que le apliquemos carga se comporta como un plano rígido, deformando homogéneamente o desplazando homogéneamente los elementos verticales de soporte. A medida que hacemos perforaciones de determinada proporción del área de la planta, pues vamos a tener inconvenientes en términos de esa homogenización del desplazamiento de los elementos verticales. Si ya realizamos vacíos tan grandes en las placas, pues nos vamos a dar cuenta que el plano pierde rigidez, como lo observábamos en el caso de los muros, por presencia de los vanos para las ventanas o las puertas, y que probablemente genere desplazamientos diferentes en los elementos verticales, lo cual no es muy conveniente desde el punto de vista de la vulnerabilidad sísmica. Aprendido esto, entendido esto, hablaremos también de la necesidad entonces de vanos racionales dentro de nuestras placas de entrepiso, pues necesitamos puntos fijos de circulación, patios internos, etc. Y de la necesidad también de, como decimos coloquialmente, coser esos elementos con vigas o viguetas de borde. Con el paso H, descrito anteriormente, habremos culminado la primera unidad didáctica. Para finalizar, el tallerista podrá mostrar algunas imágenes acerca de irregularidades estructurales de las cuales habla el título A de la NSR 10 y que tengan que ver o relacionarse directamente con las edificaciones del grupo de uso 1, dentro de las cuales están las viviendas a las cuales apuntamos nosotros, viviendas de 2 pisos estructuradas con mampostería confinada. No obstante, podrá hablar de otros temas que considere pertinentes complementando la presentación acorde a la experiencia que tenga el tallerista. Procederemos entonces con la segunda unidad didáctica denominada Principios de configuración estructural. El material que se utilizará
es el que está contenido dentro del bolso de taller número 1, que consta de algunas piezas en foamy, una base modular y algunos otros accesorios para poder diseñar una vivienda de 2 pisos acorde al título E. La metodología será la misma, grupos de hasta 5 personas con el material didáctico que determinarán una vivienda de 2 pisos. El objetivo general de la unidad será aplicar el razonamiento matemático y geométrico mínimo para configurar una vivienda. La estrategia la hemos denominado construcción modular. Los materiales que utilizaremos para desarrollar esta unidad son los siguientes: piezas en foamy para determinar los muros en las 2 direcciones principales en planta, piezas en acrílico blanco que simularán los confinamientos perimetrales en los 4 vértices de la construcción, por eso son 4 unidades, piezas en acrílico de otro color, como puede ser rojo o naranja, que determinarán los confinamientos intermedios dentro de los muros, 3 formatos para verificar la longitud mínima de muros, la posición simétrica de los mismos y un formato que permitirá llevar desde el principio paso a paso acorde a la presentación que se adjunta dentro del material didáctico cada uno de los pasos, si cumple o no cumple a la luz de la normativa nacional. Adicionalmente tendremos una placa de acrílico que nos permitirá, una vez determinada los muros de la construcción, colocarla encima y definir cuáles serían las vigas de confinamiento para terminar de configurar la construcción. Comenzaremos con el paso A. En este paso A se solicitará a cada uno de los grupos que planteen la cantidad de muros que consideren necesario para estructurar su vivienda de 2 niveles. Siempre en todos nuestros talleres de la parte de vulnerabilidad y habitabilidad comenzaremos por pedirle a nuestros participantes que ejecuten las cosas como ellos creen o las han venido realizando para confrontarlos entre la mala práctica y la buena práctica. En este paso A, como podemos observar, se tendrá en cuenta que se trata de un lote de 6 metros de frente por 12 metros de profundidad, que es una construcción de 2 niveles, que se solicita un aislamiento posterior de 3 metros para efectos de dejar el patio posterior, de lo cual se hablará en los talleres de habitabilidad, por qué se requiere, que se necesita un programa básico arquitectónico y que no se dejarán juntas laterales al lado y lado de los 6 metros de fachada, puesto que no se requiere por normativa, no se va a generar el fenómeno de cacheteo entre las edificaciones vecinas. Para este paso A, cada grupo colocará los muros que consideren necesarios para estructurar esta vivienda acorde al programa y las indicaciones que ya se han dado. Aquí están todas las piezas de foamy que simularán los muros propiamente en mampostería, los elementos de confinamiento en cada uno de los vértices de la construcción y los elementos de confinamiento intermedios. Asimismo, se apuntará al final de terminar la propuesta la longitud de muros que pusimos en la dirección X, que llamaremos a la dirección corta, y la dirección Y. Tenemos 6 metros de fachada, 9 metros de fondo, porque ya dijimos que el lote era de 12 metros, pero 3 metros posteriores se dedicarían al patio, se destinarían a ese retroceso posterior. La distancia entre cada una de estas perforaciones es de 50 centímetros a escala 1:20. Quiere decir que de cada 2 perforaciones tenemos 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 6 metros en la dirección X, 9 metros en la dirección Y. Procederemos entonces a colocar los muros de manera aleatoria. Eso será lo que realizará cada grupo de trabajo. Aquí simplemente un ejemplo.
Una vez terminado el planteamiento de los elementos verticales, procederemos a comenzar a llenar el formato en donde consignaremos cada uno de los pasos para ver si cumple o no cumple con relación a la normativa. En este caso en particular, tomaremos entonces, como ya dijimos, la longitud de muros en el sentido X, que es el sentido corto, y la longitud de muros en el sentido Y. Es muy común que nuestros participantes tiendan a cerrar completamente la fachada, a no dejar vanos, ni puertas ni ventanas, tanto atrás como adelante. Y es muy común que también en el sentido largo, como tenemos los dos vecinos a los lados, pues llenemos completamente de muros. Sin embargo, como cualquier otro tipo de construcción, de pórticos y demás, también podemos hablar de que estos muros puede que no sean muros de carga, sino que puedan ser muros que en una segunda fase sirvan solamente de cerramiento. Eso es muy importante que lo maneje el tallerista para no terminar haciendo casas completamente cerradas, sin ventilación ni iluminación en las dos fachadas. Esta sería la principal, esta sería hacia el patio, y poder proponer una configuración arquitectónica adecuada. Posteriormente, entonces, con esta propuesta espontánea de nuestros participantes, procederemos a colocar la longitud de muros en metros lineales que colocaron en la dirección Y y dirección X. Como ya sabemos que esta es una malla modular, procedemos a medir cada dos cuadros o cada cuadro que son 50 centímetros o cada dos cuadros que son 1 metro. En este caso tendríamos un muro de 1,50 m, otro muro de 2 metros, llevaríamos 3,50 m, más otro muro de 1,50 m serían 5 metros, más un muro de 3 metros, 8 metros, más otro muro de 1,50 m serían 9,50 m, un muro de mínimo 1 metro, y hablaríamos entonces de 10,50 y 11,50 metros. Rectifiquemos. 1,50 más 2, 3,50, 5, 8, 9,50, 10,50, 11,50. Las piezas en foamy verde van a permitir construir muros desde 1 metro hasta 4 metros, pues 4 metros es la distancia máxima entre separación de elementos verticales llamados columnas de confinamiento. Apuntaremos entonces esa longitud 11,50 en la dirección 11,5 en la dirección X. Haremos lo mismo en la dirección Y. En la dirección Y entonces tenemos por este lado 1, 2, 3, 4 metros, 1, 2, 2,50, 1, 2, 3, 7 metros por acá, 4 metros por acá, 11, 2 metros por acá, 13, 2,50 por acá, 15,50 y 4 metros por acá, 19,50. Apuntaremos esa dimensión 19,5 metros lineales. En el paso B analizaremos entonces cuál es el requisito de la norma NSR 10 en su título E para definir la longitud mínima de muros en cada una de las direcciones. Vamos a ver entonces cuál será el procedimiento acorde a esta fórmula que observamos en pantalla para determinar esa longitud mínima de muros. Recordemos entonces que este es un planteamiento espontáneo de cada uno de nuestros grupos. Generalmente, los participantes comienzan a colocar muros en diferente posición sin saber cuántos muros necesita en cada una de las direcciones. Es decir, en el paso B confrontaremos la mala práctica, donde iniciamos de algo completamente espontáneo, a la buena práctica, donde ya tendremos un cálculo matemático de cuántos eran los muros que necesitábamos. Se pueden presentar dos situaciones. La primera es que este planteamiento no cumpla con la norma o que sí cumpla y lo podremos utilizar para continuar con el desarrollo de la actividad. Si no cumple, pues deberemos colocar más muros para cumplir lo que nos dice la norma. ¿Cómo es ese procedimiento? Con base en la fórmula que observamos en pantalla, vamos a colocar unos datos en el paso B. El primer dato que nos pide
dicha fórmula es un valor m sub o que depende de la localización geográfica de nuestra vivienda. Es un valor que ya se encuentra tabulado en el apéndice 1 del título A. Vamos a asumir en este caso que se trata de Bogotá. El valor para Bogotá es de 13. Este valor AP hace referencia al área en planta que vamos a tener en cuenta para que soportan los muros de primer piso. Como estamos hablando que es una vivienda de 2 niveles, estamos hablando de una construcción que tiene 6 por 9, es decir, 54 metros cuadrados. Como es de 2 niveles, estaríamos hablando de 108 metros cuadrados. Eso si contempláramos que la placa de segundo piso sería una placa maciza, pero hay una excepción en la norma que nos dice que si la placa de cubierta, podríamos llamarlo, es liviana, podemos utilizar 2/3 de esa área, de tal manera que nos quedaría un total de 36 metros cuadrados en la parte superior. 54 del primer piso más 36 metros cuadrados, por lo que hablamos anteriormente, nos da un total de 54 más 36, nos da 90 metros cuadrados. Colocamos aquí el 90 y el tercer valor de la fórmula, que es T minúscula, es el espesor en milímetros de las unidades de mampostería que vamos a utilizar, sin cortar morteros de pañete. Entonces, acorde a la normativa, en el título E, el espesor mínimo del muro que podemos utilizar es de 110 milímetros. Lo vamos a hacer con el más crítico. Colocamos aquí 110. La fórmula nos pide que para determinar la longitud mínima en cada dirección, ¿qué traduce eso? ¿Cuántos muros debo tener en cada dirección para que la vivienda sea correctamente configurada? Vamos a hacer esa operación rápidamente, lo cual nos permite decir que 13 por 90 sobre 110 nos da un total de 10.7 metros lineales en cada una de las direcciones principales en planta. Con este dato obtenido vamos a ver si la dirección X tiene más de los 10.7, en este caso sí, entonces sí cumple. Y en la dirección Y tiene más de los 10.7, estaríamos cumpliendo en este momento. Como ya hablamos anteriormente, si estos valores en X y en Y están por debajo de estos 10.7 metros, habría que colocar más muros de lo que habremos propuesto. En el paso C, se le dará tiempo a nuestros grupos participantes para colocar la cantidad de muros adicionales que necesitan, siempre y cuando no esté cumpliendo con la fórmula que acabamos de realizar. Si ya cumple, procederemos al paso D y solamente apuntaremos en la casilla del paso C de nuestro formato los mismos valores que ya hemos medido. En el paso D realizaremos un análisis de la simetría en planta de esos muros con miras a cumplir ese requisito de nuestro título E. Es quizá el punto donde el tallerista tendrá que realizar un mayor acompañamiento sobre cada uno de los grupos, porque se trata de un tema eminentemente matemático. Como ya teníamos una longitud de muros correcta, está cumpliendo en las dos direcciones, vamos a pasar entonces a la verificación de la simetría. Para saber si cumple o no, vamos a utilizar este otro formato que tenemos disponible en el material para realizar esta fórmula que nos permite determinar si la excentricidad de la posición de estos elementos verticales cumple o no con la normativa actual. ¿Cuál es la metodología? Aquí explicaremos un elemento, la idea es llenarlos todos y sacar los valores. Este formato dice dirección X y hay otro formato para la dirección Y.
En este caso, en la dirección X dijimos que era la dirección corta, es decir, sobre los 6 metros. Esta fórmula, que se ve muy compleja, en realidad no es más que dos divisiones, una resta y otra división. Vamos a ver cómo se encuentran esos datos. El dato B mayúscula es la longitud perpendicular a la dirección que estamos analizando. Como estamos analizando X, que mide 6, pues la dirección perpendicular es Y, que son 9 metros. Por consiguiente, Y es 9, 9 y 9. Estos colores quieren decir que los valores que encontremos aquí los vamos a pasar a la fórmula. Esto también quiere decir que solo nos falta por hallar dos valores para la fórmula. Así de sencillo es. ¿Cómo hallamos esos otros dos valores? Vamos a coger un punto de partida, vamos a nombrar cualquiera de estos vértices como un punto 0, 0 y vamos a enumerar los muros que tenemos en la dirección X, los vamos a escribir aquí. Y vamos a tomar una distancia B minúscula, que es la distancia B, que quiere decir que vamos a elegir un lado paralelo a la posición de este muro. ¿Cuáles son los lados paralelos a la posición de este muro? Pues o esta fachada o esta. Por ejemplo, voy a asumir que este es el lado paralelo para tomar esas distancias B. Atención, voy a enumerar muro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 porque yo escogí que este era mi punto 0, 0, como un plano cartesiano. Entonces, este muro 1 mide 1,50, lo coloco acá, 1,5. ¿Y ese muro a qué distancia está de ese borde paralelo que yo escogí? Recordemos que yo escogí este, pues está a 0, porque yo tomé ese borde como referencia a ese muro. Procedo a multiplicar estos dos valores y obtenemos un valor 0. Así sucesivamente hacemos con cada uno de los muros. Por ejemplo, si yo tomo estos muros, pues la distancia B será la distancia que hay dentro de este muro al mismo borde de referencia que es este. De la misma manera entonces procederemos a colocar los datos del muro 2, del muro 3, 4, 5, 6 y 7 con sus respectivas distancias desde este borde de referencia. Una vez encontrado todos esos datos, hacemos las sumatorias para encontrar estos dos valores. Este valor ya lo tenemos determinado en el formato, el cual nos dio 11,5 metros en la dirección X. Y sumamos esto, 6 más 12, 18, 18 más 27 nos da un total de 45 acá. Pasamos entonces estos valores acá, 45 y 11,5. Realizamos la operación, ¿sí? Ya sabemos que este valor es 9 y este valor que nos dé aquí tiene que ser menor o igual a 0,15. Si este valor de estas operaciones nos da menor o igual a 0,15, los muros estarán colocados de la manera correcta. El resultado nos da 0,065, lo cual es menor que 0,15. Por lo tanto, nuestra casa en la dirección X, como planteamos los muros, está cumpliendo. Probablemente este resultado les dé negativo, como me pasó a mí en este ejemplo, pero estos corchetes significa que es en valor absoluto, entonces no importa si es negativo o positivo. Vamos a colocarlo en valor positivo, 0,065. La casa cumplió. De la misma manera procederemos con la dirección Y, teniendo en cuenta que para la dirección Y el punto 0, 0 es el mismo y que los lados paralelos que yo puedo tomar como referencia para estas distancias B son este o este. Realizamos entonces el análisis sobre este formato en la dirección Y. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 muros con relación a este punto 0, 0 y yo he escogido este borde para obtener estas distancias B. Ejemplo, muro 1 tiene una distancia de 4 metros y como está colocado sobre ese borde la distancia es 0.
El muro 2 tiene una longitud de 3 metros, colocado sobre ese borde, 0. Estas multiplicaciones nos dan 0. Muro 3 es un muro de 2 metros colocado a 3 metros de este borde, entonces yo coloco 2 metros de longitud colocado a 3 metros de este borde, lo cual nos da 6. Así sucesivamente llenamos toda la tabla hasta obtener todos los datos. Después de hacer todas las operaciones obtenemos una sumatoria de 19.5 metros, que era lo que habíamos determinado en el paso B y C, que pasamos aquí. Una sumatoria de estas dimensiones por las distancias a ese borde de referencia, que fue este, de 57. 57 sobre 19,5 menos 6 sobre 2 sobre 6. ¿Por qué en este caso es 6? Porque estoy analizando el lado Y, que tiene 9 metros, por tanto su lado perpendicular es 6. Ese valor de esa operación me da 0.013 en valor absoluto positivo, por lo tanto estamos por debajo del 0.15 que pide la normativa. Es decir, nuestra casa cumple en las dos direcciones principales en planta. Entonces procederemos a decir que nuestra casa cumple en X según la verificación de la simetría, sí, cumple en Y, sí. De tal manera que podemos pasar al paso E y los siguientes. En el paso E hemos colocado otra manera de ver cómo distribuir estos muros. ¿A qué me refiero? Que desde el principio, cuando uno planee este tipo de viviendas, aunque ya vimos que matemáticamente cumple, si yo quiero aproximarme a una solución real y una solución que matemáticamente me pueda dar y que me evite estar replanteando muros, pues simplemente puedo ver geométricamente que lo que yo coloque desde el eje de simetría de estos 6 metros, que son 3, que lo que esté de este eje de simetría hacia acá sea lo mismo que yo coloque hacia el otro lado, como está sucediendo en este caso. Es decir, que en este caso prácticamente la edificación es completamente simétrica, ¿sí? Lo mismo en el sentido X. En el sentido X, que es el de 6 metros, asumo yo un eje de simetría aquí en la mitad, es decir, a 4.5 metros, y trato de colocar la misma cantidad de muros y a la misma distancia de ese eje hacia acá y de ese eje hacia acá. Si recordamos los valores que nos dio en la verificación de simetría, pues teníamos una mayor excentricidad en X. ¿Por qué? Porque el eje está colocado en esta posición y fíjense que yo estoy colocando más muros hacia este lado que hacia este. Si yo hubiera colocado otro muro por acá, pues estoy colocando más rigidez hacia este punto y el valor se nos va a acercar a 0, es decir, a hacer una construcción completamente simétrica en rigideces. No obstante, pues se pueden asumir esos valores y es otra manera para enseñarles a nuestros participantes que desde el principio nos vaya a dar correctamente las operaciones matemáticas. Es importante tener en cuenta que cuando yo observe cómo estoy disponiendo los muros desde el principio de mi propuesta, más o menos desde esos ejes de simetría que están a la mitad de las distancias, yo coloque más o menos el 50% en un lado y el 50% en el otro, o un 40% y un 60%. Bien, para que nuestra edificación cumpla. Y tiene una explicación muy sencilla. Entre más aleje yo el muro de mi eje de simetría, mayor es el brazo de palanca que tiene ese muro para colaborarme en la rigidez. Por tanto, mi recomendación es que más o menos la misma cantidad de muros a la misma distancia del eje de simetría. Otra apunte que es importante anotar es que en las esquinas es muy importante tratar de tener elementos configurados en L. Aquí no lo tenemos aquí ni aquí, pero sí lo tenemos aquí en estas dos. Sería lo mejor colocarlos también en estas dos esquinas, tal vez correr este muro y desplazarlo hacia acá para que nos colabore en configurar unos vértices muy rígidos para nuestra construcción. Es importante tener en cuenta acá que debemos utilizar esta lámina de acrílico que empalma en los 4 vértices con los elementos blancos y que con este marcador o plumón podremos poner a nuestros participantes a dibujar las vigas de confinamiento.
puesto que ese elemento de vigas de confinamiento hace falta para terminar el sistema a nivel de entrepiso. Esas vigas de confinamiento podrán ir dentro de una placa maciza o se dimensionarán acorde a lo que diga la normativa. En este caso tendremos entonces que nuestras vigas de confinamiento deben unir toda esta parte, deben unir todo esto, deben unir hasta este muro, debe unir hasta acá. Tendremos una viga de confinamiento por acá, otra por acá, hasta acá, generando anillos cerrados. De esta manera tendríamos todo el sistema de vigas de confinamiento para nuestra vivienda. Es muy importante no dejar este paso aparte porque estaríamos omitiendo la presencia de las vigas. Sin las vigas no podemos unir columnetas y terminar de amarrar los muros. Nuevamente haremos hincapié en que estos muros que yo estoy colocando aquí son los estructurales, muros que no tienen aberturas para vanos o perforaciones para pasar de un espacio a otro, y que los elementos de confinamiento son los que se encargan de amarrar todos esos elementos a nivel de entrepiso. En las diapositivas que están en la presentación, cada vez que vamos de un paso a otro, el tallerista podrá incluir todo el tema de dimensiones de confinamientos, de columnetas de confinamiento y de viguetas de confinamiento para generar el sistema completo. En el paso F hablaremos de la construcción de los muros de segundo piso. Si bien es cierto que la normativa nos permite realizar un cálculo de muros piso a piso para saber cuáles son las áreas que está soportando cada uno de esos elementos estructurales verticales, haremos hincapié en que los muros de primer piso deben ser continuos hacia el diafragma de cubierta, es decir, hasta las vigas, cintas de amarre o las vigas de confinamiento de nuestra construcción, como lo podemos ver aquí en esta imagen que representa este paso. Sin embargo, en este formato, que es el formato de la unidad didáctica, utilizaremos este recuadro del paso F para ejemplificar el cálculo de muros, de la longitud mínima de muros en cada una de las direcciones para el segundo piso. Nos permitirá también mostrarle a nuestros participantes que puede haber menos muros en el segundo piso, pero se hará insistencia de que lo mejor es que hagamos elementos continuos desde cimentación hasta cubierta, manteniendo la continuidad estructural de cada elemento vertical que propongamos. De esa manera realizaremos el cálculo, y si hacemos ese cálculo en la parte superior, de la misma forma tendríamos que volver a utilizar la fórmula de verificación de la simetría para verificar que ese segundo piso nos quedó adecuadamente. En el paso G hablaremos de la construcción del diafragma de cubierta, como lo vemos en la imagen. Quiere decir todos esos elementos que necesita la cubierta para recibir la estructura que soportará a nuestro material de cerramiento, en otras palabras, las tejas. Vemos entonces la utilización de unas correas en madera, puesto que nuestro título E nos habla específicamente de madera o guava para trabajar esos elementos. Nos apoyaremos entonces en la tabla que vemos en pantalla, donde se describe el uso de una cierta especie de madera clasificada en la normativa y que nos servirá para poder plantear los elementos y las secciones de ese diafragma de cubierta. Obviamente, en el paso anterior, el tallerista también tendrá que haber hablado sobre la utilización o de vigas de confinamiento, como se observan ahí, a nivel de segundo piso, más las cintas de amarre cuando se dé lugar al uso de los dos elementos. En este caso, el tallerista tendrá que estudiar la parte del título E para explicar cuándo se usan las dos o cuándo se utiliza tan solamente las vigas de confinamiento sin cintas de amarre. Como paso H, y para cerrar el taller, el tallerista abrirá una discusión acerca de la comparación entre la mala práctica y la buena práctica que hemos analizado
cuando configuramos viviendas estructuradas con muros en mampostería confinada acorde al título E. Para ello, dentro de la presentación podrá colocar todas las imágenes que considere necesario, adicionales a las que ya están dentro del material didáctico y la presentación en PowerPoint, para explicar esos puntos en donde generalmente ocurren la mayoría de fallas o malas prácticas constructivas. Podrá colocar aquí también algunos datos acerca de la cimentación para hablar de cómo se estructura ese sistema de cimentación rápidamente, mostrando algunas imágenes y completar lo que es la construcción en sí. También podrá hablar del uso de las vigas de confinamiento dentro de placas macizas o dentro de placas aligeradas. Adicionalmente, mostrará algunos valores indicativos del costo por metro cuadrado de este tipo de sistema estructural y compararlo entre hacerlo mal y hacerlo bien, es decir, con lo aprendido en el taller. Para cerrar, los talleristas, como en todos los talleres que Swisscontact realiza, se solicitará a los asistentes que enuncien cuáles son las principales barreras para aplicar el conocimiento adquirido en esta sesión y, por último, el tallerista tomará un registro fotográfico de las 4 o 5 viviendas o planteamientos estructurales de viviendas desarrollados en el taller para dejarlos como registro.